totalmente independientes, así que... Fui yo, profe, perdón. ¿Qué le No pongo? había puesto ¿Continuar? grabar. Sí, Sí, continúa. ya sé. ¿Continuar? Bien. Disculpen, pero mi ignorancia informática... Justo seco. que vamos a ver unos cuadros que son sobre los que vamos a ir trabajando, y hay dos artículos que lo que hacen es explicar esos cuadros. De todos modos, bueno, lo vamos a ir desarrollando. Permítanme que comparta. ¿Se ve? Sí, contadora. ¿Sí? Bueno. Este me dice la conexión es inestable. Bueno, vamos a ver el tema de explotaciones agropecuarias. Como siempre, ustedes saben que no reemplaza el material de consulta, es decir que recomendamos la lectura de bibliografía, y acá tienen ustedes indicada cuál sería la bibliografía aplicable, de los cuales, bueno, los dos últimos son esos trabajos que tienen ustedes disponibles en la plataforma, que en definitiva es la explicación de lo que vamos a ir viendo. Ahora, si nosotros lo que grava el impuesto a las ganancias es un resultado, ¿por qué la ley de impuesto a las ganancias se preocupa en dar normas de evaluación de existencias? ¿Cuál es la vinculación entre una existencia, o sea, los bienes de cambio, y el estado de resultados? Porque uno dice, bueno, pero ¿para qué me da evaluación de bienes de cambio? En definitiva, si el bien de cambio forma parte del activo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mete el impuesto a las ganancias, dar normas de evaluación? Bueno, ¿por qué? Porque la evaluación de las existencias tiene incidencia directa en la determinación del resultado, en el costo de ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos existencia inicial más compras menos existencia final. Y si la ley no da, y si el legislador no da normas específicas sobre cómo se evalúan esas existencias, ¿sí? Entonces se puede llegar a manipular el resultado grabado en el impuesto a las ganancias. En consecuencia, la ley da normas precisas de cómo deben evaluarse las existencias de bienes de cambio. Les vuelvo a decir, el próximo lunes van a ver la evaluación de las existencias de cambio en empresas comerciales e industriales, hoy vamos a ver en explotaciones agropecuarias. ¿Y cómo se vincula? Porque si la ley de impuesto a las ganancias establece normas precisas de evaluación de los bienes, esas normas de evaluación pueden no coincidir con las normas contables, ¿sí? De hecho, las normas que vamos a ver para la evaluación de explotaciones agropecuarias, básicamente hablemos de las vacas, ¿sí? Del ganado bovino, no coincide para nada con lo que ustedes deben haber visto con las normas contables, RT22 y afines. Entonces siempre van a haber diferencias en la evaluación de las existencias iniciales y de las existencias finales. Creo que ya se debe haber anticipado, si no ya lo van a ver en clases futuras, que existe lo que llamamos un balance impositivo. ¿Qué es el balance impositivo? Es un balance o la determinación de un resultado en función de las normas del impuesto a las ganancias. Cuando se trata de sujetos que llevan libros de contabilidad, se parte del resultado contable y se hacen todos los ajustes que sean necesarios para transformar ese resultado contable en un resultado impositivo. Entonces, las diferencias que existan en las valuaciones de las existencias iniciales y de las existencias finales
generan ajustes en ese balance impositivo, ¿sí? De hecho, bueno, esto digamos que me estoy anticipando un poco a las próximas clases, pero ¿por qué es que hay que tener en cuenta estas diferencias de evaluación? Fíjense que una existencia inicial contable mayor que una existencia inicial impositiva significa que va a haber un menor costo. Si hay un menor costo de venta, quiere decir que hay un mayor resultado. Entonces, en el balance impositivo, en la transformación de ese balance contable a resultado impositivo, nos va a generar un ajuste en más. De manera contraria, si la existencia inicial contable es inferior a la impositiva, quiere decir que vamos a tener un mayor costo. Si hay un mayor costo de venta, quiere decir que hay un menor resultado, ¿sí? Y entonces vamos a generar un ajuste menos en esa transformación del resultado contable en resultado impositivo. Y en las existencias finales juegan al revés. Si yo tengo una existencia final contable mayor que una existencia final impositiva, quiere decir que voy a tener un mayor costo y un menor resultado. Por lo tanto, me va a generar un ajuste menos en ese balance impositivo. Y si la existencia final contable es menor a la existencia final impositiva, va a ser un menor costo, un mayor resultado y un ajuste en más. Me imagino que a esta altura deben estar pensando, ese es chino básico, ¿cómo voy a hacer para acordarme? ¿Sí? Les digo qué es lo que yo hago, porque yo no me acuerdo si es ajuste en más o en menos. Entonces hago una ecuación de costo, existencia final más contra menos existencia inicial más contra menos existencia final. Y digo, la existencia inicial contable, por ejemplo, 100. Compras 500, existencia final 200. Y saco cuál sería el resultado. Y después veo cuál es la variante que quiero cambiar. ¿Sí? Entonces, si decía 100 de existencia inicial más 500 compras, 600 menos 200, el contable es 400. Entonces después voy, bueno, y veo en cuál de estos estoy. Y digo, bueno, si yo tenía 100 de existencia inicial contable, ahora es 50, hago 50 más 500, 550, menos 200, son 350, ¿sí? Quiere decir que tengo un menor costo. ¿Cuál era el costo contable? 400, ¿sí? El costo impositivo, 350. Tengo un menor costo, un mayor resultado, quiere decir que voy a hacer un ajuste en más, ¿sí? Entonces, no traten de acordárselo de memoria, sino razónenlo. Con 3 números, les voy a decir, si lo que quieren es hacer al revés, la existencia final, hagan exactamente lo mismo y digan, bueno, contablemente, ¿cuál sería el resultado, el costo, e impositivamente, cuál sería el costo? Si el costo aumenta, quiere decir que hay un menor resultado. Si el costo disminuye, quiere decir que hay un mayor resultado impositivo y voy a tener que hacer un ajuste en menos o en más, depende de la situación. Bien. Ay, perdón que aquí justo. Entonces, vamos a ver cómo se evalúan las haciendas. ¿Qué es una actividad muy particular? Es la actividad agrícola ganadera. Y vamos a ver básicamente la parte ganadera y después sobre el final vamos a ver la evaluación de lo que se llaman las sementeras, que es algo así como la producción en proceso de productos sembrados. Vamos a centrar básicamente el tratamiento de la ganadería bovina, es decir, aquella que se dedica a la producción de leche y de carne de ganado bovino, o sea, cariñosamente le decimos las vaquitas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ganadería bovina es un proceso que no es corto, sino que es un proceso largo, porque se va a iniciar con la selección del tipo de animal que se va a criar, después hay que, digamos, se va a concretar con el nacimiento del ternero, continúa con la crianza y el engorde del ternero,
y termina con la colocación del animal en el mercado. Es decir, es una actividad que se basa en la reproducción animal y el proceso completo puede demorar entre 15 y 17 meses desde que la vaca queda preñada hasta que se produce el destete del ternero, ¿sí? Y en general no se pueden adelantar estos tiempos. La gestación de un ternero es de 9 meses. Una vez nacido el ternero, después el destete se produce entre los 6 y 8 meses de edad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que es una actividad donde hay gran inmovilización de capital y una rotación muy lenta. ¿Sí? Fíjense en que, supongamos que se vende el ternero una vez que se produce el destete, ¿sí? Hay una inversión de por lo menos 15 o 17 meses que tiene que hacer el productor. Y entonces, pero antes de analizar cómo se evalúan impositivamente estos animales, hay que definir algunos términos que para después, bueno, saber de qué estamos hablando y por qué, porque tiene distintas formas de evaluación y distintos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Ustedes tienen en el material esta planilla, ¿sí? Donde vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. ¿Qué tenemos que saber? Primero, cómo se clasifican los animales, según sean machos o sean hembras. Después, qué tipos de establecimientos existen. Y después, cuál es la calidad del animal. También vamos a tener que tener en cuenta conceptos de mortandad, procreación y cambios de categoría. Entonces, si vamos viendo, por un lado, el ganado bovino, ¿sí? Se clasifica en función de la pureza de la raza en 3 tipos: de pedigrí, puros por cruza y de rodeo general. ¿Cuáles son los de pedigrí? Los de pedigrí, digamos que serían los de la alta sociedad bovina. Son animales que están asentados en los registros genealógicos que llevan en la sociedad rural o las asociaciones de criadores, ¿sí? Son los registrados como puros, se indican quiénes son los ascendientes, hay libros especiales que es como si fuese un libro de nacimiento, un registro de actas, ¿sí? Generalmente se llevan en las asociaciones que reúnen a cada uno de los respectivos criadores. Yo tuve la oportunidad de ver en algún momento un libro de esto de los animales y generalmente, bueno, se le daba un nombre al animal y el nombre del padre y de la madre, ¿sí? Bueno, esto era mucho tiempo allá atrás, cuando no existía la inseminación artificial, o sea que habían padres. Si ahora el padre es más desconocido, bueno, en ese momento se conocía, pero en general se identifica con un nombre propio y de dónde proviene. En cambio, los puros por cruza son los provenientes de cabañas reproductoras reconocidas públicamente. En general son un padre de pedigrí y madre de puro por cruza, o ambos que sean puros por cruza, es decir, que no son tan finos como el pedigrí. En los perros diríamos que tienen paladar negro, ¿sí? Bueno, esos serían los de pedigrí, ¿sí? Los puros por cruza son los que tienen mitad nada más, un pedigrí por una de las partes, o que son de puros por cruza ambos padres. Y después tenemos el rodeo general, que es el resto de los animales. Y usted me viene a preguntar, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué queremos saber todo esto? Bueno, porque depende del animal, va a ser cuál es la evaluación en el impuesto a las ganancias, en ciertos casos. A su vez, en función de la edad del animal y de su sexo, vamos a tener, en el caso de los machos, terneros, que se llama así al macho desde su nacimiento hasta el destete, el novillito, que es el macho castrado de menos de 380 kilos, perdón, el novillo, que es el macho castrado de más de 380 kilos,
y generalmente se los identifica como novillos de 1 a 2 años y novillos de 2 a 3 años en función de la edad del animal. El torito es el macho en preparación para entrar en servicio, en general es de 1 a 2 años, y luego el toro es el reproductor macho que está en condiciones de entrar en servicio. Y a su vez a las hembras se las clasifica en terneras, que son las hembras desde el nacimiento hasta el destete, la vaquillona, que se conoce así a la hembra desde el destete hasta que tiene su primera aparición, o sea, su primera cría. A partir de la primera cría se la considera vaca, se las va a identificar como vaquillonas de 1 a 2 años y vaquillonas de 2 a 3 años, en función de la edad del animal. Y luego las vacas son las hembras adultas que han tenido cría por lo menos una vez. ¿Sí? Entonces ya tenemos, por un lado, y vamos acá, digamos que en definitiva lo que estamos diciendo está acá resumido. ¿Sí? Según el tipo de animal, las distintas clasificaciones, los tipos en función de la raza o de la pureza de la raza, no de la raza, sino de la pureza de la raza, y a su vez, lo que tenemos que tener en cuenta también, en qué establecimiento se desarrolla la actividad. ¿Por qué? Porque podemos tener establecimientos de cría, establecimientos de invernada, y establecimientos que se dedican a la cría y la invernada. Y cada uno de estos establecimientos tienen que evaluar sus existencias de bienes de cambio de manera diferente. Entonces, ¿qué es el establecimiento de cría? Bueno, el establecimiento de cría es aquel cuyo objetivo es la producción de terneros. Es decir, tienen un plantel de vacas, las vacas tienen sus crías, y una vez que se produce el destete, lo separan de la madre. Muchas veces, bueno, los terneros machos se destinan a la venta, pueden ser que sean castrados o no, y se los vende en el momento oportuno. ¿Para qué? Para que otro termine digamos, la alimentación hasta que esté en condiciones de ser consumido por el mercado. Y en cuanto a las terneras hembras, se seleccionan y ahí se ve, bueno, cuál se destina a vientres para reemplazar las vacas que se tienen en stock, y las defectuosas o sobrantes también se venden. Es decir, que el objetivo de estos establecimientos de cría es producir el animal hasta determinado momento y de ahí venderlo. ¿A quién se lo venden? Normalmente se venden a establecimientos de invernada. ¿Qué hacen los establecimientos de invernada? El establecimiento de invernada se dedica al engorde del animal con el objetivo de venderlos en condiciones de ser faenados para satisfacer la demanda de consumo interno de exportación. Fíjense que cualquier categoría de animales sujeto a inverne, pueden ser, bueno, vacas, toros de refugio, vaquillonas, terneros, novillos, cualquiera. Es decir, que el establecimiento de invernada lo que hace es darle de comer, engordarlo y después venderlo para su faenamiento. ¿Sí? ¿A qué le suena parecido? Hoy se utiliza esa palabra, digamos que es feedlot, que en definitiva lo que se le hace es darle albergue, alojamiento y comida al animal. ¿Para qué? Para engordarlo y después destinarlo a la venta. ¿Cuál es la diferencia entre un feedlot y el establecimiento de invernada a campo abierto? A que si es a campo abierto, la alimentación del animal depende de lo que se le dé o del pasto que haya en el predio donde esté viviendo, ¿sí? Es decir, donde se esté realizando esa actividad. En cambio, en el feedlot se los tienen a todos juntos, se les da de comer permanentemente, y lo que se consigue en un feedlot es que tener digamos, que lleguen al peso de mercado
más rápido y con una alimentación más controlada. Y otro tema muy importante también, si el animal tiene que salir a caminar al campo, a buscar el alimento, ejercita sus músculos. Y entonces quiere decir que sus músculos se ponen duros. Y el día que se faena, esa carne es dura. En cambio, en el caso de los feedlots, la carne es blandita. ¿Por qué? Porque el animal generalmente no se mueve, está dentro de un mismo predio, ¿sí? Hace muchos años, fácilmente 50 años atrás, aquí en Salta prácticamente no había carnicerías con carne del sur y la carne local era muy dura. ¿Por qué? Porque el animal tenía que caminar mucho, ¿sí? Para poder alimentarse. Entonces desarrollaba músculo y la carne era dura. Hoy, bueno, con el tema de los feedlots se tratan de acortar los plazos en el proceso productivo y además se mejora la calidad de la carne del animal. Y a su vez también tenemos establecimientos mixtos, que son aquellos que se dedican a la cría y a la invernada. Es decir, que efectúan el ciclo completo. Crían terneros, después los engordan y los venden. Y tenemos normas también específicas sobre cómo hay que evaluar los animales cuando se trate de estos establecimientos mixtos. Pero además, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de seres vivos. Y como se trata de seres vivos, tienen un ciclo normal de todo ser vivo. Nacen, se reproducen y se mueren. Quiere decir entonces que en todo el tema tributario también tenemos que tener en cuenta nacimientos, ventas, mortandad, compras de animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto incide en la evaluación de la hacienda. A ver, analicemos. Si de pronto, si hemos dicho, volvamos al cuadrito de atrás, que en función de la edad se clasifican a los animales en distintas categorías, el primer año que nace, el animal, al momento del nacimiento, va a ser ternero, ¿sí? Pero el año siguiente ya va a ser o vaquillona, porque ya se produjo el destete, ¿sí? O va a ser, por ejemplo, un novillito. Quiere decir que hay un cambio de categoría. Y vale lo mismo un ternero recién nacido que un novillito que tiene 1 año, o un novillo de 2 años, o una vaquillona de 1 o 2, vaquillona de 2 o 3. Y si lo pensamos en un proceso productivo, tenemos que decir no. Un animal, cuanto más inversión tiene en alimentaciones más grandes, se supone que tiene un mayor valor, ¿sí? Entonces todo esto también lo tenemos que tener en cuenta, y de hecho se hacen lo que se llaman unos cuadros de movimientos de animales, donde se dan de baja, por ejemplo, los terneros que se tenían al inicio y pasan a ser novillitos o pasan a ser vaquillonas, de acuerdo si son machos o hembras. ¿Sí? De todos modos, todo esto se va a ver en el trabajo práctico. También tenemos que tener en cuenta las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas, en definitiva, si nosotros estamos haciendo existencia inicial más compra menos existencia final, tenemos que tener en cuenta cuáles son las ventas, ¿sí? Igual que en una empresa comercial. Tengo que hacer un inventario al cierre. Y entonces, si yo digo, bueno, si tenía 10 vacas al inicio, no nació ninguna, tengo que seguir teniendo 10 vacas al cierre. Y supongamos que tengo 15. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, debo haber comprado alguna. O alguna vaquillona pasó a ser vaca. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. O puede ser que tenía 10 al inicio y tengo 8. ¿Qué pasó? Y bueno, puedo haber vendido.
pero también se puede haber muerto, ¿sí? Y respecto del tema de la mortandad, fíjense en que siempre hay que tener alguna constancia de la mortandad de los animales. Siempre es conveniente tener una certificación de un veterinario donde diga, bueno, que certifique que esa vaca o ese animal se ha muerto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pretender el fisco? Que si no cierran los números en el stock, o si las muertes son mucho más altas que las normales, es decir, bueno, eso usted está diciendo que se murió, pero en realidad son ventas que no declaró, ¿sí? Entonces siempre hay que llevar un control. Otro control que se lleva también con el tema del stock de los animales es la vacunación contra la fiebre aftosa, ¿sí? Cada vez que se vacuna, la vacuna, bueno, queda registrada y quedan registradas cuántas vacunas se dieron. Entonces eso ya es un indicio de cuántas cabezas tiene el contribuyente. Por otro lado, hay también imágenes satelitales que tiene el fisco. Y entonces puede determinar cuántas cabezas, aunque en una época decían que no podía distinguirse si en realidad eran cabezas o colas. Entonces, bueno, como que era medio complicado distinguir la cantidad de cabezas. Pero eso fue hace un tiempo y me imagino que la tecnología fue mejorando y se pueden llegar a identificar las cantidades de cabezas. ¿Sí? Bueno, llegado a esta altura, que espero que no estén muy mareados. No sé cómo vamos, Fernando, si hay alguna consulta hasta ahora, ¿estamos bien? No hay consulta, contadora, hasta No hay ahora. consulta, bueno. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la hacienda? ¿Es bien de cambio o es bien de uso? ¿Sí? Y la respuesta la vamos a tener en el artículo 58 de la ley. ¿Qué nos dice? A los fines de este impuesto, se considera mercadería toda la hacienda, cualquiera sea categoría de un establecimiento agropecuario. Entonces, el principio general es que toda la hacienda es mercadería. Si es mercadería, ¿qué es? Es bien de cambio. Pero, ¿qué dice el párrafo que sigue del artículo 58? Sin embargo, dice, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 88, ¿qué es el artículo 88? El artículo 88 es el que habla de amortizaciones. Se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. Y acá empezamos con los problemas. Porque entonces, primero, ¿qué nos dice la ley? Lo primero que nos dice es, en principio todo va a ser bien de cambio, pero ojo, si se trata de reproductores, van a ser considerados activos fijos, es decir, bienes de uso. Y fíjense en que este segundo párrafo tiene una coma que dice, sin embargo, los efectos de los dispuestos del artículo 81 se otorgará el tratamiento de activos fijos a las adquisiciones de reproductores, coma, incluido las hembras, coma, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. Y la primera pregunta es, esa definición de cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza, ¿a quién se está refiriendo? ¿A todos los reproductores o solamente a las hembras? ¿Sí? Bueno, por suerte, la respuesta está en el artículo 137 del decreto reglamentario. Y nos dice, si vemos en el
segundo párrafo, el penúltimo, empezando desde abajo, nos dice, igual tratamiento se dispensará a la hacienda reproductora hembra de pedigrí o puro por cruza. Quiere decir entonces que esa condición de pedigrí, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza, es aplicable únicamente para las hembras. ¿Sí? Si nosotros vemos este cuadrito, nos quedemos con esta segunda columna. ¿Sí? Entonces, el resumen sería, si se trata de machos adquiridos, van a ser bienes de uso. Si se trata de machos de propia producción, va a ser bien de uso. Si se trata de hembras adquiridas, si son de pedigrí o puros por cruza, van a ser bien de uso. Pero si son de rodeo general, van a ser bien de cambio. Y si se trata de hembras de propia producción de pedigrí o puros por cruza, también va a ser bien de uso. Y si se trata de hembras de propia producción de rodeo general, va a ser bien de cambio. En resumen, los machos adquiridos y de propia producción, cualquiera sea su raza o su calidad, van a ser considerados activos fijos. Después vamos a ver cómo se evalúan. Eso lo vemos en 2 minutos. Lo que me interesa ahora es precisar si es bien de cambio o es bien de uso. En cambio, si se trata de hembras, si son de pedigrí o puros por cruza, ya sea adquiridos de propia producción, van a ser bienes de uso. Pero si son de rodeo general, van a ser consideradas bienes de cambio. ¿Cuál es la diferencia? Que se evalúan distintos, según se trate de bienes de uso o según se trate de bienes de cambio. ¿Sí? Bien, entonces, llegado hasta acá y ya que estamos, bueno, estamos siempre dentro de los establecimientos de cría, porque el establecimiento del cría es el que le interesa comprar reproductores, porque su tarea es, si se quiere decir, producir animales, ¿sí? Entonces, ya que estamos en reproductores, veamos cómo se evalúan los reproductores cuando sean considerados activos fijos. Y esto está en el artículo 137 del decreto reglamentario. Y el 137 del decreto reglamentario nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley, la hacienda reproductora macho de un establecimiento de cría que se destine a funciones de reproducción será objeto del siguiente tratamiento. Si hemos visto que en el párrafo siguiente dice que el mismo tratamiento se va a dispensar a la hacienda reproductora hembra de pedigrí o puro por cruza, quiere decir que lo que estamos por hablar para animales adquiridos o de propia producción, que dice reproductora macho, lo tenemos que también vincular con las hembras de pedigrí o puros por cruza, es decir, va a ser el mismo tratamiento. ¿Y qué dice? Bueno, mire, si usted compró el animal, o sea, si es un inmueble, si es un animal, no un inmueble, sino un animal adquirido, ¿sí? Dice el inciso A del artículo 137. Usted puede optar entre practicar las amortizaciones anuales sobre el valor de adquisición. ¿Y cuál es el valor de adquisición? El precio de compra más gasto de traslado y otros. ¿Sí? Es decir, lo primero que se puede hacer es amortizar ese animal adquirido, ya sea un macho o una hembra, cuando sea de pedigrí o puro por cruzas. ¿Y se acuerdan que decía el artículo 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias referida a la amortización, básicamente a la vida útil?
¿sí? En definitiva, lo que dice el artículo 88 es, señor contribuyente, usted estime cuál es la vida útil del animal, ¿sí? O sea, del bien de uso, en este caso el animal. ¿Y cuánto va a ser la vida útil de un toro, de una vaca? Y bueno, va a depender, entre otras cosas, por ejemplo, que en algunos libros antiguos dice, va a depender también de cómo consiga el tipo de alimentación que tenga el animal. Si el animal se alimenta con pastos duros, quiere decir que va a tener que morder más el alimento y por lo tanto se le va a gastar la dentadura más fácil. Y si se le gasta la dentadura más fácil, quiere decir que va a tener menos vida útil. ¿Por qué? Porque si se le gasta la dentadura no se va a poder alimentar bien. Y si no se puede alimentar bien, no va a poder cumplir con su función reproductora. Por lo tanto, los años de vida útil de ese animal van a ser menos que si se alimenta con un pasto más blando. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el norte el pasto es más duro que lo que sea en la pampa húmeda. ¿Sí? Entonces es probable que un reproductor tenga menos vida útil en el norte que lo que fuera en la pampa húmeda. O capaz que no, porque también no tenga que ir el reproductor a buscar su comida, sino que se la llevan. ¿Sí? Le da directamente el criador el alimento. Entonces no tiene esa pérdida o ese desgaste de la dentadura y en consecuencia la disminución de su vida útil. Entonces, bueno, va a tener que estimarlo el contribuyente. Pero dice, entonces, primero dice, usted puede optar entre practicar la amortización sobre el valor de adquisición o, dice, asignarles en los inventarios el costo estimativo establecido para igual clase de hacienda de su producción. A ver, esto es un poco adelantando lo que vamos a ver enseguida. Es decir, lo que dice es, determine el valor como si se tratara un bien de cambio, ¿sí? Y tome ese valor como valor de ese reproductor. Pero va a haber una diferencia entre lo que usted pagó y el valor que le está dando. ¿Y qué hace con esa diferencia? Lo sigue diciendo el inciso A. La diferencia entre el precio de adquisición y el costo estimativo será amortizado en función de los años de vida útil que restan al reproductor, salvo que la AFIP autorice que la diferencia incida íntegramente en el año de la compra. Bueno, no hay ninguna norma general que autorice que incida en el año de la compra. Entonces, supongamos que se compró, por decir una cifra, en 10.000 pesos, ¿sí? Y que el valor que se le está dando, que dice, como si hubiera sido un bien de cambio, que lo vamos a ver ahora enseguidita cómo se determina, es, por decirles, 6.000. Entonces, ese reproductor va a quedar valuado en 6.000 pesos. Y dice, la diferencia, esos 4.000 pesos, es lo que va a ser amortizado en función de los años de vida útil que le restan al reproductor. Es decir, que lo único que se va a amortizar va a ser esa diferencia. Pero más complicado es la evaluación de los animales de propia producción. Porque si yo compro un animal, tengo un costo de adquisición, tengo gastos de compra porque hay que trasladar el animal, ¿sí? Generalmente de donde se hace el remate o donde se lo adquiere hasta la cabaña del contribuyente, hasta el predio del contribuyente. Tiene un costo de flete, por ejemplo, ¿sí? Pero en el caso de animales de propia producción, ¿qué quiere decir? Que ese reproductor ha nacido en el establecimiento.
y se ha criado en el establecimiento. ¿Y cuál es el costo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué nos dice el inciso B del artículo 137? Que en ese caso, cuando se trata de animales de propia producción, se aplicará un precio que representará el costo probable del semoviente y cuyo importe se actualizará anualmente en la forma dispuesta por el inciso C del artículo 57 de la ley para el caso de vientres. Entonces acá no está hablando, dice, bueno, se le va a determinar un precio. ¿Ese precio cuál va a ser? Va a ser el costo probable del semoviente. Pero hay un problema. Ni en la ley, ni en el decreto, nos dice que es costo probable del semoviente. Y entonces, alguna doctrina dice que puede llegar a considerarse razonable adoptar, por ejemplo, el valor probable de realización del bien o el costo de producción determinado conforme a los criterios generales de la contabilidad de costos. Es decir, que en definitiva no hay un valor que diga, usted tiene que tomar esto, ¿sí? Sino que, bueno, usted tiene que determinar cuál es el costo probable del semoviente. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que en este caso, cuando se trata de animales de propia producción, no se amortizan, se mantienen a ese valor de costo probable del semoviente. Y en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta, que si bien la norma habla de actualización de acuerdo a lo previsto en el 57C, el 57C lo que nos da son normas de evaluación para los vientres, ¿sí? Es decir, para las reproductores o reproductoras bienes de cambio. Pero si ustedes se acuerdan el artículo 93, cuando dice, ¿qué es lo que es? El artículo 93 es el de actualización. El primer párrafo dice, la actualización quedó suspendida ya en el abril o marzo del 92, por lo tanto el coeficiente de actualización es 1. No lo dicen esas palabras. Dice que se aplica el artículo 39 de la 24073, ¿sí? Que en definitiva es eso. Y el segundo párrafo dice, no obstante, cuando se trate de las actualizaciones de los artículos 62 a 66, 71, 78, 87, 88 y 98 y 99, sí se van a actualizar. Entonces, si acá estamos hablando que se actualiza según el 57C, ¿cuál va a ser el coeficiente de actualización? El coeficiente de actualización va a ser 1. ¿Sí? No hay actualización. Pero si se trata de un reproductor adquirido, considerado bien de uso, es decir, un macho que se decide amortizar, o una hembra adquirida de pedigrí puro por cruza, ¿sí? Y se adquirió a partir del 1 de enero del año, o mejor dicho, si se adquirió a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, sí van a ser actualizable la amortización. Los anteriores no, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si tiene un tratamiento de bien de uso, quiere decir que tiene que ir a las generales de la ley de los bienes de uso. Entonces, en resumen, en el caso que se considere bien de uso, se van a optar si es adquirido por amortizar el costo o determinar, tomar la evaluación según bien de cambio, que la vamos a ver ahora, y la diferencia con el costo, con el valor real, ahí tomarlo, digamos, esa diferencia recién es la que se amortiza. Y si se trata de propia producción, hay que determinar el costo probable del semoviente
y que no se amortiza. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que si se trata de hembras de rodeo general, se van a considerar bienes de cambio. ¿Y cómo se evalúan los bienes de cambio? Bueno, en ese caso se conocen con el nombre de vientres. Y esos vientres, nos dice el artículo 57C, que para tomar, digamos, ese valor de el 57C nos dice, en primer lugar nos dice que se entiende por vientres los que están destinados a cumplir dicha finalidad, es decir, aquellos que están destinados a la reproducción, ¿sí? Es decir, que son vientres a las hembras en condiciones de reproducir, no son, decir, aquellas que han sido destinadas a la reproducción. Y nos dice que se va a tomar como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización, el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación impositivo. En definitiva, ¿qué nos está diciendo? En primer lugar, si bien es el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación impositivo, no se aplica, bueno, acá no nos remite al 93. Creo que en este caso sí, al ser sí un bien de cambio y que está al inicio del ejercicio, sí va a ser aplicado el ajuste por inflación. Pero nos dice, se tomará como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización. Si nosotros volvemos a este cuadrito, habíamos dicho que las hembras empiezan siendo terneras, después pasan a ser vaquillonas y después vacas. Entonces me dice, bueno, usted tiene que ver cuál es el valor que tenía, por ejemplo, yo estoy en una vaquillona, ¿sí? Esa vaquillona al inicio, otra vaquillona al inicio del ejercicio, porque al cierre del ejercicio, mi animal, ese vientre que estoy evaluando, es una vaquillona. Veamos cómo se evalúan los bienes de cambio y después volvemos, porque me imagino que a esta altura ya están recontramareados, perdidos, y lo que más quieren es una brújula, ¿sí? Después, vamos a ver cómo se evalúan y por qué esta diferencia, ¿sí?, de categorías, y después volvemos a repasar lo que sean vientres. Entonces, para los reproductores serían estas normas. Veamos ahora cómo se evalúan los animales, bienes de cambio, en un establecimiento de cría. Y esto lo tenemos en este cuadrito. Que parece bastante complicado, pero en definitiva creo que no es tanto cuando uno entiende de qué se trata. A ver, la norma de evaluación está dada en el artículo, empecemos por el 56 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El artículo 56, en el inciso D, nos dice, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Y nos dice el inciso D, cuando se trata de existencia de establecimientos de cría, al costo estimativo por revaluación anual. Ese costo estimativo por revaluación anual se conoce con, digamos, con la sigla CERA, ¿sí? Costo estimativo por revaluación anual.
Ese costo estimativo por revaluación anual, que ustedes dirán, ¿y qué será eso? Está definido en el artículo 57 de la ley. Y vamos a hacer mención también a artículos del decreto reglamentario. ¿Qué nos dice? En realidad, el artículo 57, más que decir qué es, lo que nos da, más que definirlo, lo que da es pautas cómo calcular ese costo estimativo por revaluación anual. Fíjense en que lo que trata de llevar toda la evaluación de bienes de cambio, digamos, lo que trata de hacer las normas, porque ya van a ver el lunes cómo se evalúan las existencias de empresas comerciales o industriales, es tratar de llevar el valor al último valor al cierre del ejercicio, es decir, tomar algo así como valores actuales. De manera tal que en definitiva, ¿qué es lo que ocasiona? Que quede alcanzado por el impuesto un resultado por tenencia. Fíjense que en general el impuesto a las ganancias no grava resultados por tenencia, pero sí cuando se trata de bienes de cambio. Y entonces veamos de qué se trata el costo estimativo por revaluación anual. Pero antes, veamos un concepto que nos va a servir para poder entender este artículo 57. Y yo les he mencionado que se trata de seres vivos. Y como se trata de seres vivos, se trata de animales, o sea, de seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Quiere decir que es dinámico. El animal va creciendo, ¿sí? Es más o menos como si en un procedimiento, en una industria, en un proceso industrial, existiera una producción en proceso, ¿sí? Que ya van a ver que cuando la próxima clase vean cómo se evalúa una producción en proceso, va a ser en función de un porcentaje de terminación. En las explotaciones agropecuarias no tiene el mismo valor un ternero que un toro, ni una vaquillona que una vaca. ¿Por qué? Porque en un toro hay mucha más inversión, en una vaca hay mucha más inversión que en un ternero o en una ternera, ¿sí? Entonces, lo que pretende este método del costo estimativo por revaluación anual es determinar un valor que se va a denominar base y después vincular ese valor base con las demás categorías, ¿sí? Es decir, supongamos que el valor base sea el de los terneros. Tengo un valor para terneros, pero entonces, ¿cómo evalúo la vaquillona? Y bueno, vamos a tener una tabla de relación, ¿sí? Que lo que hace es vincular digamos, si la vaquillona, si el ternero representa tal valor, ¿cuánto representa la vaquillona? Ya lo vamos a ver enseguida y lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense en que todos los años me pasa lo mismo. Me olvido de corregir esto y no está mal referenciada la ley. Bueno, pero no importa. Vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 57. Entonces nos dice el 57. Y fíjense que hace una diferenciación según se trate de hacienda bovina, ovina y porcina u otras haciendas. Nos dice el 57, a efectos de la aplicación del sistema de costo estimativo por revaluación anual, se procederá de la siguiente forma. Y nos dice, si se trata de hacienda bovina, ovina y porcina, con excepción de las indicadas en el apartado C, que son los vientres, o sea, los vientres van a tener otra forma de evaluación, dice, ¿cómo va a determinar usted el costo estimativo por revaluación anual? Va a tomar como valor base de cada especie el valor de la categoría más vendida durante los últimos 3 meses del ejercicio.
el que será igual al 60% del precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría en el citado lapso. Dejemos el párrafo que sigue. Los dos párrafos que siguen. Veamos el penúltimo de este inciso A. En todos los casos, el valor de las restantes categorías se establecerá aplicando al valor base determinado los índices de relación contenidos en las tablas anexas de la ley 23079. Ahí tienen el material, dice 24079, 23079. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo va a hacer usted para determinar ese valor costo estimativo por revaluación anual? Entonces dice, bueno, va a tener que hacer varios pasos. En primer lugar, va a tener que determinar la categoría más vendida durante los 3 últimos meses del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué va a tener que hacer? Bueno, determine cuál es la categoría más vendida y saque el precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría en el citado lapso. Pero ese no va a ser el valor del animal, de esa categoría más vendida, sino que dice el valor, el costo que usted va a tomar, va a tener que ser el 60% de ese promedio ponderado. Ese va a ser el valor base. Y después, pero ese va a ser el valor base ¿de qué? Del animal que ha sido más vendido en los últimos 3 años, en los últimos 3 meses, de la categoría más vendida. Y si usted tiene ese valor base, ¿cómo los va a vincular con los otros animales? Bueno, se va a determinar aplicando los índices de relación de la ley 23.079. Lo traducimos con un ejemplo. Supongamos que en los últimos 3 meses la categoría más vendida fueron novillos, ¿sí? Que se vendieron 30 novillos, pero a distintos precios. Entonces, ¿cómo saco el precio promedio ponderado? Dividiendo el numerador contra el denominador. Entonces, ¿cuál es? Es decir, en realidad, más que costo de los animales, sería precio de venta de los animales. Se vendieron 3.200. Supongamos que sea el monto total de las ventas, no por unidad, sino el monto total. No interesa el número, sino que lo que interesa es el concepto. El total de ventas son 6.000 pesos. La cantidad de animales son 30. Quiere decir que el precio promedio ponderado son 200 pesos de cada novillo. Pero me dice, en realidad, el valor que usted va a tomar como base o el costo para el novillo va a ser el 60% de 200, es decir, 1.200. Entonces yo sé que el novillo tiene un valor de 1.200 pesos, perdón, de 120 pesos, ¿sí? 120 pesos. Pero yo, en función del valor del novillo, tengo que evaluar vacas, vaquillonas de 2 a 3, vaquillonas de 1 a 2, novillos de más de un año, novillos de 1 a 2 años, ¿sí? Toritos, terneros y terneras. Entonces, para eso, dice la norma, recurra a los índices de relación establecidos en la tabla de la ley 23079, que lo que hace es establecer porcentajes o vinculación, digamos, les da unos índices a cada una de las categorías. Y a su vez, dependiendo el tipo de raza. Fíjense en que este está tomado como ejemplo para la Hereford, ¿sí? Pero hay otras razas que también están incluidas dentro de la 23079. Entonces, si yo sé que la categoría más vendida es el novillo de más de 2 años, que son 120 pesos, y que el índice asignado es 100, ¿cómo saco el valor de la vaca
cuyo índice es 90. Bueno, tomo el valor base, que es 120, lo divido por el índice base, que es 100, y lo multiplico por el índice que corresponde a la categoría que quiero evaluar, es decir, 90. De esa manera determino que el valor de la vaca es 108 pesos. De la misma manera hago la vaquillona. Bueno, la vaquillona, ¿cuánto es? La vaquillona es 85. Entonces, tomo el valor base 120, dividido el índice base, que es 100, y multiplicado por el índice que se le asigna a la categoría, que es 85. El valor de la vaquillona va a ser 102. Ese va a ser el valor unitario de mi existencia final. Después, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicar cada uno de estos valores, ¿sí? Base, digamos, de los valores unitarios, por la cantidad de cabezas. ¿Para qué? Para obtener la evaluación final de cada una de las categorías. A ver, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Hay preguntas hasta ahora o quieren hacer alguna pregunta hasta ahora? Porque la vamos a empezar a complicar un poquito más. No hay pregunta en el chat, contadora. ¿No hay preguntas? Bueno, o está todo muy clarito o desde después de buenas tardes están totalmente perdidos. ¿Sí? Todo esto que le estoy explicando, como digo, está explicado en esos artículos de doctrina que están también estos cuadros. Entonces, si volvemos atrás, explicado esto, la hacienda se evalúa a lo que se llama el costo estimativo por revaluación anual, que es un valor que surge de la experiencia de la explotación, teniendo en cuenta las ventas representativas de los 3 últimos meses. Dejemos hasta ahí. Ese no va a ser el costo del animal, sino que para determinar cuál es ese valor, el costo va a ser el 60% del mismo. Y bueno, aunque la norma dice actualizado, el coeficiente de actualización es 1, por aplicación del artículo 93 de la ley. No toda la hacienda tiene el mismo valor, ya que va a depender de la edad del animal, va a ser el valor, y entonces hay que adaptar ese valor testigo a las demás categorías de animales, y para eso existe la ley 23.079, que establece unos índices de relación entre las distintas categorías. Entonces, hay que tomar el valor testigo, dividirlo por el índice de relación de la categoría que representa y multiplicarlo por el índice de relación de la categoría que se pretende evaluar. ¿Sí? Entonces, sería este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si no hay ventas? Y fíjense qué dice el párrafo que sigue. Dice el párrafo que sigue del artículo 57, inciso A. Si en el aludido término, es decir, en los 3 últimos meses de cierre del ejercicio, no se hubieran efectuado ventas de animales de propia producción, y escuchen lo que dice, o estas no fueran representativas, es decir, que hay dos situaciones, que no hayan ventas o que las ventas no sean representativas. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, dice, el valor a tomar como base será el de la categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad durante su transcurso, es decir, durante los últimos 3 meses del ejercicio. El que va a estar dado, el que estará dado por el 60% del precio promedio ponderado abonado por las compras de dichas categorías en el citado periodo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Primero, si no existen ventas de animales o las mismas no son representativas, no va a tener ventas. Entonces vaya a ver las compras. ¿Qué compras?
la hacienda adquirida en mayor cantidad. ¿Cómo va a determinar el precio base? Va a ser el 60% del precio promedio ponderado abonado de las compras de dichas categorías. Y acá tenemos temas para definir. ¿Qué significa que las ventas no sean representativas? Y en segundo lugar, ¿cuáles son, cuando aquí habla de hacienda adquirida en mayor cantidad, a qué se refiere? ¿Sí? Bueno, la respuesta está dada en el decreto reglamentario. Y nos vamos entonces en el decreto reglamentario al artículo 142 del decreto, que es el que nos define qué se entiende por venta de animales representativas y qué es lo que se entiende por categoría de hacienda adquirida. Y referido a ventas de animales representativas, nos dice que son aquellas que en los últimos 3 meses del ejercicio superen el 10% del total de la venta de la categoría que deba ser considerada como base al cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una Contadora. Profesor, se desactivó, ¿no? Se cortó internet. Sí, Sí, a ver. sí. A mí hace rato también se me cayó internet por 5 minutos más. Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, contadora, perfecto. Ahí estamos. Bueno, perdón. Habíamos dicho que las ventas de los últimos 3 meses eran 30 novillos. Y lo que tenemos que hacer ahora es ver si esos 30 novillos son representativos. Y nos dice que van a ser representativas aquellas ventas que en los 3 meses del ejercicio superen el 10% del total de la venta de la categoría que deba ser considerada como base al cierre del ejercicio. Entonces tengo que ver qué es lo que pasó con las ventas de novillos durante el año. Y acá se presenta el primer problema. ¿Qué tengo que comparar? Tengo que comparar cabezas o precio de venta. A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué es lo que se debería tomar para comparar? A ver, ¿se escuchan opciones? ¿O después del buenas tardes están perdidos? Estimo que cabezas. Bueno, nosotros también estimamos que son cabezas. La lógica es que sea cabezas. ¿Por qué? Porque si estamos en un proceso, en un estado inflacionario, un proceso inflacionario, estoy comparando monedas de distinto poder adquisitivo. Entonces entendemos que se trata por cabezas, en cabezas. Sin embargo, hay autores que consideran que esa comparación tiene que hacerse en precio de venta y no en cabezas. Nosotros vamos a tomar que se trata en cuanto a cabezas, representativo en cabezas. Quiere decir que si las ventas de los últimos 3 meses fueron 30 novillos, tengo que ver cuántos novillos se vendieron durante el año. Supongamos que durante el año se vendieron 200 novillos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el 10% de 200 novillos? Es 20. ¿Cuántos se vendieron? 30. ¿Quiere decir que esa venta es representativa? Sí, tomo ese valor. Pero supongamos que lo que se vendieron en el año fueron 400 novillos. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 400? Son 40 novillos. ¿Cuánto es lo que yo estoy pretendiendo tomar como base
los novillos. ¿Cuántos novillos fueron? 30. ¿Es representativo? No, porque es inferior al 10% del total de la venta de los novillos del año. Por lo tanto, no la puedo computar y tengo que ir al otro parámetro que son las compras. ¿Sí? Ahora, cuando habíamos visto que dice la ley que hay que tomar la categoría adquirida en mayor cantidad, ¿y a qué se refiere? Bueno, está definido en el 142b del decreto reglamentario y dice que se consideran categoría de hacienda adquirida a las hembras destinadas a reponer o incrementar los planteles del establecimiento. Quiere decir que cuando no puedo tomar las ventas y voy a las compras tienen que ser de hembras destinadas a reponer o incrementar los planteles del establecimiento. Pero puede suceder que no existan ventas y que tampoco hayan compras. Y entonces, ¿qué hago? También está previsto en el artículo 57, inciso A de la ley. Y dice, el tercer párrafo del inciso A, de no resultar aplicables las previsiones en los párrafos precedentes, es decir, si no hay compras o no hay ventas, si no hay ventas o no hay compras en ese orden, se tomará como valor base el 60% del precio promedio ponderado que en el mencionado lapso se hubiera registrado para la categoría de hacienda más vendida en el mercado en que el ganadero acostumbra operar. Quiere decir entonces que lo que está diciendo es, si usted no tiene ventas y no tiene compras, busque un parámetro externo. ¿Qué va a hacer? Bueno, fíjese, vaya a ver cuál es el valor de la categoría de hacienda más vendida en el mercado en que usted suele operar. Entonces, va a considerar como costo el 60% de ese precio promedio ponderado como valor base. Y ya sea tanto que tome usted el parámetro de venta, que tome el parámetro de compra o tome el parámetro externo del mercado donde opera, siempre después va a evaluar las restantes categorías aplicando los índices de relación de la 23079. Ahora, ¿qué es el mercado en que el ganadero acostumbra a operar? Bueno, ese está definido en el artículo 143 del decreto reglamentario. Y el 143 del decreto reglamentario nos dice que a los fines del tercer párrafo del inciso A y del primer párrafo del B del artículo 57 de la ley, es decir, para el costo estimativo por revaluación anual, se considera que el mercado en que el ganadero acostumbra a operar es aquel en el que realiza habitualmente sus operaciones o los mercados ubicados en la zona del establecimiento cuando los ganaderos efectúen sus propias ventas o remates de hacienda sin intermediación. Ustedes saben que en lo que se ha ganado puede ser que se hagan remates, ¿sí? Es decir, que lo haga el propio establecimiento, organice sus propios remates, o que vaya a, no sé, a un mercado. Ustedes escuchan el mercado de Liniers, el mercado central de Liniers, donde entran los animales de distintos productores y ahí es donde se produce la venta del animal. Entonces, dice, tome el mercado en el cual usted suele operar.
¿sí? O sea, el que usted normalmente realiza habitualmente sus operaciones. O si no, tome mercado ubicado en la zona del establecimiento cuando usted no recurre a esos terceros y es usted quien hace los remates o vende en su mismo establecimiento. Si hace el remate en el mismo establecimiento y no está vendiendo, quiere decir que no hay un mercado al cual recurrir, es decir, no opera normalmente en otro lugar. Entonces dice, bueno, ahí vea cuál sería el valor de los mercados en la zona. Pero sigue diciendo, cuando los mercados mencionados en el párrafo anterior carecieran de precios representativos de hacienda de pedigrí o puro por cruz, carecieran de precios representativos de acuerdo con la calidad de los animales a evaluar, tratándose de hacienda de pedigrí o puro por cruza, el precio promedio ponderado a aplicar será el que resulte de las operaciones registradas por las asociaciones o corporaciones de criadores de las respectivas razas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de animales de pedigrí o puros por cruza, generalmente estos no van a remate o tienen otro mercado especial, tienen otro tipo de regulación, otro tipo de inscripción. Entonces dice, bueno, si no hay precios representativos de acuerdo a la calidad del animal a evaluar, tratándose de pedigrí o puros por cruza, pida información a las operaciones registradas por las asociaciones o corporaciones de criadores de cada una de las razas. Ustedes van a ver que hay asociaciones de criadores de Aberdeen Angus, de Shorton, es decir, de Shorton creo que es la otra, ¿no? Sí. De cada una de las Holando, también, de cada uno de los tipos de vaca. Es decir que, por un lado, va a estar definiendo cuál es el mercado al cual tiene que recurrir el productor, y a su vez dice qué pasa si en ese mercado no existen valores, ¿sí? Entonces, en resumen, hay que determinar un valor base. Ese valor base va a ser, si tengo ventas, el 60% de las ventas de los últimos 3 meses en la medida que sean representativas. Si las ventas no hay representativas o no hay ventas, voy a tomar como valor representativo, como valor base, el 60% de las compras de hembras de los últimos 3 meses. Si no tengo ni ventas ni compras, el valor base va a ser el 60% del valor del mercado, de la categoría más vendida en el mercado, ¿sí? Una vez determinado ese 60%, ese valor base, voy a vincular ese valor con las demás categorías en función del índice de relación de la ley 23.079, que les reitero, en función de la raza del ganado, es el que va a cambiar este índice de relación que tienen acá a la izquierda, ¿sí? Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Perdidísimos? ¿Aburridísimos? Bueno, entonces, habiendo visto el inciso A, que es para hacienda bovina, ovina y porcina, lo que tenemos que seguir viendo es el inciso B. Es decir, cómo se evalúan los bienes de cambio cuando se tratan de otras haciendas. Y cuando estamos hablando de otras haciendas, a ver a qué actividad se les ocurre. Si lo que estamos incluidos es bovina, ovina y porcina, ¿sí? Pero de pronto yo puedo tener criaderos de conejos, puedo tener criadero de truchas. Algún artículo en doctrina hay escrito sobre criadero de caracoles. Puedo tener un criadero de chinchillas, por ejemplo. Puedo tener un criadero de pájaros,
¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se evalúan esos bienes? ¿Sí? ¿Es bien de cambio? Sí. Puedo tener, no sé, un criadero de llamas, ¿sí? O de, bueno, algún otro animal por un emprendimiento económico. Entonces, bueno, ¿cómo se evalúan? La evaluación está dada en el artículo 57, inciso B de la ley. Y nos dice, cuando se trate de otras haciendas, con excepción de las consideradas vientres, al valor para practicar el avalúo, perdón, el valor para practicar el avalúo por cabeza y sin distinción de categorías, va a ser igual en cada especie al 60% del precio promedio ponderado que en los últimos 3 meses del ejercicio surja de sus compras o de sus ventas, perdón, de sus ventas o compras, o a falta de ambas, de las operaciones registradas para la especie en el mercado en que el ganadero acostumbra operar. Quiere decir que no cambia el concepto que veníamos viendo. Tome de los 3 últimos meses la categoría más vendida. Si no tiene ventas, tome la categoría más comprada. Si no tiene ni ventas ni compras, tome las operaciones registradas para la especie en el mercado en que el ganadero acostumbra operar. Ahora, ¿cuál va a ser el valor base? El valor base va a ser el 60% del precio promedio ponderado de las ventas de los últimos 3 meses, o de las compras de los últimos 3 meses, o de las operaciones registradas en los últimos 3 meses en el mercado en que el ganadero acostumbra operar. Y acá ya no hacemos la aplicación de esos índices de relación de la 23.079 porque no es aplicable la ley, esa ley para otras haciendas, ¿sí? Entonces acá dice, será igual en cada especie sin distinción de categorías. ¿Se imaginan un criadero de truchas? Saber qué tipo de categoría de truchas hay es imposible, ¿sí? O en un criadero de conejos, o de canarios, o de llamas, ¿sí? Bueno, es imposible. Entonces, cuando se tratan de otras haciendas distintas a la bovina, a la ovina y a la porcina, ¿sí? Ahí se determina un valor y se aplica a toda la hacienda, ¿sí? A todo el stock, sin distinción de categorías. Si vemos que este método de evaluación, en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo? Está llevando el valor del animal a lo que sea lo más cercano al cierre. Y les vuelvo a decir, si yo tengo una existencia final mayor, quiere decir que mi costo va a ser menor. Por lo tanto, un resultado va a ser mayor cuando hago ventas menos costos. ¿Y qué quiere decir entonces? Que el impuesto a las ganancias va a estar gravando con el impuesto un resultado por tenencia. ¿Sí? Esto es lo que... Ahora, volvamos con lo que hemos visto ahora, volvamos a analizar el tratamiento de los vientres. Volvamos a leer el 57C. ¿Qué nos dice? Cuando se trate que los vientres van a ser tales los que están destinados a cumplir dicha finalidad. ¿Cuándo se determina que el animal va a cumplir la finalidad de vientre? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto hace un rato cuando
cuando se define si esa ternera va a ser vientre o se va a vender, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese momento es vientre, o sea, desde que se destina a tal fin. Y por lo tanto, si es vientre, se va a tener que evaluar de acuerdo a las normas de los vientres. Y entonces, estamos hablando obviamente de vientres de hembras de rodeo general, porque recuerden que las que eran vientres de pedigrí o puro por cruza se consideraban activo fijo, ¿sí? Entonces, si volvemos acá a los vientres, nos dice que se va a tomar como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización, el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación impositivo. Quiere decir entonces que se determinó un valor según el costo estimativo por revaluación anual. Al cierre del ejercicio anterior, yo determiné cuál era el costo estimativo por revaluación anual, el CERA, para, por ejemplo, la vaca, ¿sí? Y entonces yo tengo un vientre que considero, digamos, un vientre que es vaca al cierre del ejercicio. Bueno, ¿qué valor le doy? El valor que tenía la vaca al inicio del ejercicio, que lo determiné en función de este precio promedio digamos, de este vínculo, de esta relación, ¿sí? Habiendo hecho todo este procedimiento, ¿sí? Ese valor del vientre le asigno el valor una vez y ese valor queda fijo. Es decir, no es que todos los años al vientre le cambie el valor según a la categoría, digamos, según cómo va variando, ¿sí? Sino que el valor de ese vientre queda fijo. Me dice que sí, que se lo actualiza según el índice del coeficiente de actualización, pero el valor me queda fijo. Supongamos que yo llegué al nivel, perdón, ¿dónde estoy? Que es vaca, ya es vaca, que el valor es 108 pesos, entonces ese valor va a seguir conservando ese valor de 108 pesos. Lo único que haría es actualizarlo. De esa manera, el vientre, ¿a qué queda evaluado? Algo así como un costo de adquisición, ¿sí? Si yo no voy a estar pagando un resultado por tenencia, porque lo voy a tener valuado a, digamos, un costo histórico, ¿sí? Porque me queda un valor fijo. Y fíjense en lo que dice el artículo 57D de la ley. Dice, el sistema de avalúo aplicado para los vientres, ¿qué es el sistema de avalúo aplicado para los vientres? Es decir, conservar ese valor, le llamemos histórico, podrá ser empleado por los ganaderos criadores para la totalidad de la hacienda de propia producción, cuando la totalidad del ciclo productivo se realice en establecimientos ubicados fuera de la zona central ganadera, definida por las resoluciones determinadas de la ex Junta Nacional de Carnes. ¿Qué quiere decir? Que si el proceso productivo completo se realiza fuera de lo que se llama zona central ganadera, puede no aplicarse el costo estimativo por revaluación anual, sino que se puede utilizar este costo fijo que se aplica para los vientres de rodeo general. Es decir, en definitiva, no reconocer un resultado por tenencia, como sucede en el caso del costo estimativo por revaluación anual. Y en consecuencia, ¿qué va a suceder? Que el resultado se va a generar recién cuando se venda la hacienda, ¿sí? Si yo conservo
la vaca a 108 pesos y la vendo al 5.º año, supongamos, ¿sí? Voy a vender a 10.000 pesos y voy a tomar como costo 108. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy difiriendo la ganancia ¿para cuándo? Para cuando la venda. Si yo aplico el costo estimativo por revaluación anual, todos los años voy a ir pagando un poquito de impuesto a las ganancias por la tenencia. ¿Sí? Ahora, entonces lo importante es cuál es la zona central ganadera. ¿Sí? Fíjense que, bueno, ustedes lo tienen dentro del material. La zona central ganadera es el área que comprende a las siguientes provincias o departamentos. La provincia de Buenos Aires, todos los departamentos, excepto 2 de ellos. Provincia de Santa Fe, casi todos los departamentos de Santa Fe. Algunos departamentos de Córdoba, otros departamentos, algunos departamentos de San Luis, algunos departamentos de La Pampa y algunos departamentos de Entre Ríos. Quiere decir que Salta está totalmente fuera de la zona central ganadera. Quiere decir que nuestros productores ganaderos de establecimientos de cría que hagan todo el proceso en la provincia de Salta, supongamos, o Salta, Jujuy y Tucumán, ¿sí? Van a poder no aplicar el costo estimativo por revaluación anual, sino ese costo fijo admitido para vientres de acuerdo al artículo 57, inciso C. ¿Sí? Lo cual es obviamente ventajoso para el productor. ¿Por qué? Porque no paga impuesto a las ganancias por costo de tenencia y difiere el pago del impuesto a las ganancias para el momento en que se produce la venta. El problema, por ejemplo, a mí se me presentó con un productor que me dice, ¿cómo voy a pagar tanto por impuesto a las ganancias? ¿Sí? Entonces la respuesta era, usted no pagó año a año por el mayor valor que tienen sus animales, ¿sí? No pagó impuesto a las ganancias, entonces lo tiene que pagar todo junto al momento de la venta. Ahora, ¿qué pasa cuando se inician actividades? Porque en algún momento tiene que iniciarse el proceso de un establecimiento de cría, ¿sí? Y hemos dicho que el proceso lleva por lo menos 15 a 17 meses. Entonces, nunca un establecimiento de cría va a tener ventas en el primer ejercicio. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago para evaluar mis existencias? Bueno, las normas de evaluación están dadas en el artículo 140 del decreto reglamentario. ¿Sí? Y en definitiva, lo que dice es, y hace también una diferenciación, según se trate de hacienda ovina, bovina o porcina u otras haciendas. Entonces dice 140, la evaluación de las existencias finales de haciendas del ejercicio de iniciación de la actividad de los establecimientos de cría se efectuará por el sistema de costo estimativo por revaluación anual, pero dice, va a aplicar estas normas. Se va a tomar como valor base de cada especie el valor de la categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad durante los 3 últimos meses del ejercicio y que va a ser igual al 60% del precio promedio ponderado abonado por las adquisiciones de dicha categoría en el citado en el citado lapso. ¿Sí? Y después dice, si no se hubieran realizado adquisiciones en dicho periodo, o sea, en los últimos 3 meses, se tomará como valor base
el 60% del costo de la última adquisición efectuada en el ejercicio, actualizado de la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio, aplicando el índice del artículo 93, que sabemos que hoy que es 1, ¿sí? Y el valor de las restantes categorías se va a establecer aplicando los índices de relación de la ley 23079. En definitiva, ¿qué está diciendo? Como usted no tiene ventas, su único parámetro conocido son las compras. Entonces, tome las compras adquiridas, la categoría de Hacienda adquirida en mayor cantidad durante los últimos 3 meses. ¿Sí? Ese va a ser igual, tome el 60%. Ese va a ser su valor base. Y después, vincúlelo con las demás categorías aplicando los índices de la 23079, como vimos hace un rato. Y si no hay compras en los últimos 3 meses, vaya a la última compra que haya realizado en el ejercicio. Actualícela por coeficiente 1. Y si se trata de otras haciendas, bueno, nos dice, ahí ya se va a hablar por cabezas, sin distinción de categorías, o sea, un trabajo menos, y se va a tomar como base el 60% del precio promedio ponderado abonado por las adquisiciones realizadas durante los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio. Ese va a ser, el 60% va a ser el valor base, ¿sí? Y si no hay adquisiciones en los últimos 3 meses, va a tomar como costo el 60% del costo de la última adquisición realizada en el ejercicio, también actualizado, pero con, sabemos que el coeficiente a aplicar es 1. ¿Por qué? Porque no se aplica el artículo 93 para los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, cuando es el primer ejercicio en un establecimiento de cría, hay que ir a la experiencia de compra. ¿Por qué? Porque no tengo ventas. Y fíjense que si se trata de un establecimiento de cría que está fuera de la zona central ganadera, determino el valor en el ejercicio de iniciación de actividad y ese va a ser el valor que voy a mantener durante toda la vida del establecimiento si opto por no aplicar el costo estimativo por revaluación anual. Entonces, fíjense en que es beneficioso para el productor porque no va a pagar por resultado por tenencia. Pero cuando venda los animales, ojo que ahí va a tener que pagar bastante impuesto a las ganancias todo junto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los establecimientos de invernada? Si nos vamos al artículo 56 de la ley, nos dice que los bienes de cambio, inciso D, cuando se trata de hacienda, concretamente existencia de establecimientos de invernada, se van a evaluar esos bienes de cambio al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, menos los gastos de venta determinado para cada categoría de hacienda. ¿Cuál era el establecimiento de invernada? Era aquel que compraba animales para engordarlos y después producir su venta, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice la ley? Dice que hay que tomar el precio de plaza a la fecha de cierre del ejercicio, donde en el mercado donde acostumbra operar el contribuyente menos los gastos de venta. Es decir, que el valor lo va a estar dando un tercero, un sujeto ajeno al contribuyente,
que es el mercado donde acostumbra operar el productor. Y si vamos al artículo 138 del decreto reglamentario, nos dice, en el caso de establecimientos de invernada, que se va a considerar precio de plaza para el contribuyente al precio neto, excluido gastos de venta, que obtendría el ganadero a la fecha de cierre del ejercicio por la venta de su hacienda en el mercado en que acostumbra realizar sus operaciones. ¿Sí? Quiere decir entonces que va a tener que ver cuánto es lo que obtendría si vendería esa carne, ese ganado, en el mercado donde acostumbra realizar las operaciones. Y a su vez, fíjense que hay otro concepto que es gastos de venta. ¿Y qué son gastos de venta? Los gastos de venta están definidos en el 136C del decreto reglamentario y dicen que son los gastos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio, fletes, comisiones del Se le cortó a la profesora, profesor. Sí, me parece que otra vez le pasó a mí. A ver, esperemos un ratito. Discúlpenme, volvemos a compartir. ¿Ahí me ven? Sí, contadora. ¿Estoy o no estoy? Estoy, sí. Ahí está. Lo que pasa es que no veía nada, entonces creo que tomé otro. Bueno, habíamos dicho, ¿qué pasa si se trata de un establecimiento mixto? Es decir, de un establecimiento donde se hacen actividades de cría y de invernada, de ambas actividades. Bueno, la respuesta está en el artículo 139 del decreto reglamentario, que dice: los criadores que se dediquen a la vez al inverne, compra-venta del ganado, valuarán la hacienda de propia producción mediante el método fijado para los ganaderos, criadores, y la comprada para su engorde y venta por el establecido para los invernadores. Quiere decir que tiene que aplicar ambos procesos o ambos procedimientos de valuación. Y a su vez, el artículo 144 del decreto, ¿qué es lo que pasa si de pronto el mismo productor tiene varios establecimientos? ¿Sí? De cómo determina la evaluación de su ganado. Y bueno, dice el 144, los procedimientos de evaluación establecidos en el artículo 57 de la ley serán de aplicación en forma independiente para cada uno de los establecimientos pertenecientes a un mismo contribuyente. Quiere decir entonces que va a tener que aplicar el costo estimativo por revaluación anual para cada uno de los establecimientos que tenga. No puede determinarlo en uno y aplicarlo para todos, sino que en cada establecimiento. Y a su vez, o lo que es lo mismo, si tiene invernada, para cada establecimiento donde tiene invernada. ¿Por qué? Porque se supone también que puede tener distintos mercados, ¿sí? Entonces, va a tener que hacer una evaluación por cada establecimiento. Bien. Y nos queda
Bueno, ya que estamos con agropecuaria, veamos en el 56, inciso E, cómo se evalúan los cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra, excepto las explotaciones forestales. Son bienes de cambio, y nos dice el 56, inciso E, que se van a evaluar si tienen cotización conocida al precio de plaza menos los gastos de venta a la fecha de cierre del ejercicio, donde el precio de plaza va a estar dado, se me escapó la marquita, el precio de plaza va a estar dado, o el valor de en plaza, va a estar dado por el 136H del decreto reglamentario, que es el precio que se obtendría en el mercado en caso de venta del bien que se evalúa en condiciones normales de venta, y los gastos de venta, los que habíamos mencionado recién, aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de eso. Así que en definitiva va a ser el precio de plaza que me da el mercado, porque tiene una cotización, el valor de cotización menos los gastos. Y si no tiene una cotización conocida, se va a evaluar al precio de venta fijado por el contribuyente menos los gastos de venta a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque acá ya no hay un tercero que me va a dar el valor, sino que va a ser el precio de venta menos los gastos, el precio de venta del propio productor menos los gastos de venta. Ahora, tengo algo así como 5 minutos para ver lo que es sementeras. El artículo 56, inciso F de la ley, también da normas de evaluación para las sementeras. Primero empecemos definiendo qué es una sementera, con S, no con C. Una sementera se puede definir algo así como la producción en proceso agropecuaria o cultivos en proceso. Digamos que si fuera una empresa industrial, serían los productos en el proceso. Hasta que no se cosechan, no son productos terminados, pero tienen que evaluarse de alguna manera. El maíz, mientras está en la planta, ¿sí?, tiene que estar evaluado. El tabaco, mientras está creciendo, tiene que ser evaluado. La soja, ¿sí? Entonces, o, no sé, el poroto, el trigo, lo que se les ocurra, la papa, la zanahoria, mientras están en producción, son sementeras. ¿Y cómo se evalúan esas sementeras? Son productos en proceso, son bienes de cambio. ¿Y qué nos dice el inciso F del artículo 56? Que se deben evaluar al importe que resulte de actualizar cada una de las inversiones desde la fecha en que fueron efectuadas hasta la fecha de cierre del ejercicio, o hay una comparación al probable valor de realización a esta última fecha cuando se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 60, que es el costo en plaza, es decir, cuando el costo en plaza sea menor que este valor que estamos determinando de acuerdo a, digamos, a la actualización de las inversiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de actualización es 1, porque el artículo 93 no se aplica para el 56, o sea, para los bienes de cambio. Y nos complementa el 141 del decreto reglamentario. Este 141 del decreto reglamentario nos dice que se entiende por inversión en sementera todos los gastos relativos a semillas, mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos culturales de los productos
que a la fecha de cierre del ejercicio no se encuentren cosechados o recolectados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Es decir, que no todos los gastos van a formar parte de la sementera, sino que lo que van a formar parte de la sementera son todos aquellos gastos relativos a semilla, mano de obra directa y gastos directos. Por ejemplo, los fertilizantes que se hayan incorporado al cierre del, digamos que se haya incorporado en esa sementera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la semilla, dice todos los trabajos culturales. ¿Qué son trabajos culturales? Son todos aquellos trabajos relativos al cultivo del producto, ¿sí? Entonces, todo lo que haga el cultivo y que sean gastos directos van a formar parte del costo de esa sementera. Esa sementera, obviamente, también va a formar parte de los bienes de cambio, es el stock al cierre, ¿sí? Si de pronto yo que tengo, si hago existencia inicial más compra menos existencia final, existencia inicial, supongamos que tengo 0, compras que compré, insumos, y ¿qué tengo de existencia final? Lo incorporado en la sementera. ¿Qué pasa con aquellos productos, por ejemplo, el fertilizante que no fue incorporado en la sementera, que lo voy a tomar al ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, ese fertilizante que voy a utilizar van a ser otros insumos, va a formar parte del costo final, pero no como valor de la sementera, sino como productos pendientes de utilización u otros productos, ¿sí? Es como si fuese otros insumos en una empresa industrial, ¿sí? Por ejemplo, para producir, no sé, una caja, compré cartón, todavía no la produje. Bueno, ese cartón es materia prima, ¿sí? O insumos. Bueno, son casi las 8, todo este tema van a verlo mejor, o van a verlo en un trabajo práctico. Recuerden que yo les mencioné que hay que tener, que como se trata de animales, van teniendo modificaciones que van cambiando de categorías, que hay que tener en cuenta la mortalidad, los nacimientos, las ventas, las compras, y todo eso queda reflejado en un cuadro de evolución del plantel, ¿sí? O sea, en un cuadro donde se hace ese inventario. Se parten de los animales que se tienen al inicio, se ven qué es lo que pasa con los nacimientos, las muertes, las ventas, las compras, los consumos, porque de pronto se pueden haber faenado animales para consumo propio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué? Para llegar a un stock al cierre. En el trabajo práctico van a ver cómo se arma ese cuadro y a su vez después ver cómo se aplica el costo estimativo por revaluación anual, digamos lo que hemos estado viendo en esta clase. No sé si es que hay preguntas. Tenemos Yo un tengo ratito. una A ver. consulta, profesora. Respecto a la sementera, supongamos Sí, que es una plantación de citrus, de limones, naranjas. sí, El costo de semilla, digamos, yo lo voy a tener cuando estoy sembrando la planta, digamos, o todos sí. los años para evaluarla, también toma el costo ese de semilla en el que incurrí al principio. Porque si no, los años siguientes yo es como, entiendo que tendría que evaluar tomando solamente las labores culturales y los fertilizantes y los insumos que A utilizo ver, para mantener esa a planta. ver. Lo que pasa es que en el caso que has dado vos de planta de naranja, no hay una sementera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos estás haciendo es, si se quiere decir, criando un bien de uso, que es la planta. Ese bien de uso planta te va a dar un bien de cambio que es naranja, ¿sí? Entonces ahí no sería sementera, Ah, perfecto, ¿sí? gracias. Pensá, por ejemplo, en el caso de la sementera, pensá en el tabaco.
que al 31 de diciembre, que es cuando cierran la mayoría de los ejercicios, todavía no se ha cosechado. O la uva, ¿sí? Digamos, en la uva también es más o menos lo mismo, es decir, sí vas a tener que evaluar la uva que tenés en producción al 31 de diciembre, ¿sí? A lo cual para hacer crecer la uva o hacer crecer la naranja has tenido que incorporar fertilizantes a la planta. Entonces, digamos que ahí habría la sementera o la producción en proceso, ahí no sería tanto sementera, sino producción en proceso, ¿sí? Me parece más fácil pensar en una sementera en cuanto a tabaco, al maíz, la soja, ¿sí? Que justo está en proceso al cierre del ejercicio. Otra pregunta, contadora, en el chat dice, ¿cuáles eran los animales que quedaban dentro del concepto de vientres? ¿Las hembras reproductoras del rodeo general? Sí, volvemos para atrás. Evaluación de bienes de cambio. No, este no, acá. En establecimientos de cría. Fíjense acá, las hembras adquiridas o de propia producción de rodeo general que se toman como bienes de cambio. ¿Sí? Esos serían los vientres. Perfecto. No tengo más contar en ¿No hay más? el chat. Bueno, Salvo cuando están las notas, pero eso está en proceso de corrección. Cuando estén, le vamos a avisar a la brevedad. es como una cementera, está en proceso. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, siendo las 8, les agradezco y bueno, nos vemos en alguna próxima clase. Muchas gracias. Gracias, contadora. Nos Gracias. estamos viendo. Bien. Buenas noches.